Ok. Listísimos. Muy bien. Papá, ¿te presento? Pues sí. Ok. Buenos días. Nos toma rato montar el circo de 10 pistas y nos falta mucha gente. Estamos haciendo tiempo intencional. Y pues muchas gracias por estar aquí. Si les preguntan, sí se va a transmitir. Ahorita pasamos una lista, pasamos una forma de registro aquí. El chiste no es para ponerlos a trabajar doble, ¿no? O sea, si ustedes ya están acá, pues no necesitan estar haciendo actividades online, y a los que no están aquí, pues sí necesitamos ver que pues se toman el tiempo también de poder ver todas estas cosas, ¿vale? Pues buenos días, entonces vamos a empezar. Les presento al doctor Gerardo Rivas, que ya muchos lo conocen. Nos va a presentar algunas cosas del plan de estudios, luego sigo yo. Vamos a tener un receso para que se oxigenen, nos oxigenemos, nos refresquemos tantito y regresamos después, ¿no? O sea, un poquito más a discutir. Y creo que así va a ser la dinámica más o menos en la semana. ¿Sale? Pues, perdón. Gracias. Gracias, sí. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, buenos días. Bueno, yo soy miembro y estuve actualmente soy miembro de la Comisión de Implementación del nuevo plan de estudios y estuve también varios años trabajando en la comisión propiamente para la planeación de este proyecto. Obviamente yo no me dedico a nada de esta parte de su objeto de estudios, pero como parte de las acciones de esta comisión de implementación nos dimos a la tarea de pedir una oportunidad de participación en todos y cada uno de estos talleres de inducción para de alguna manera dar un contexto un poco más dirigido a la situación que sirva también como un elemento de discusión en términos particularmente de la ubicación de esta materia. Voy a tratar en la medida de lo posible, a pesar de que honesta y cínicamente es la misma presentación que se ha dado por parte de la unidad de enseñanza, en la medida de lo posible no voy a redundar en lo que de alguna manera ya se ha expuesto, en lo que ya está montado en los sitios donde están los mapas curriculares, los programas, etcétera, y quizás voy a tratar de hacer como énfasis en algunas cosas que consideraría yo importantes para que nos lo llevemos a reflexión. Desde luego aquí el gran reto que representa esto es que pues, es un proyecto de plan de estudios, como decía una colega, hecho en escritorio, es decir, no tenemos la fidelidad, las réplicas o todo, de alguna manera, los antecedentes deseables para poder garantizar un éxito al ponerlo en marcha. Si bien desde luego en algunos casos, algunas materias como esta que de alguna manera es de las que sufrió menos cambios, lo pongo muy entre comillas, en términos de que no conllevó a una fusión explícita de lo que antes hubieran sido 2 o 3 asignaturas, o sea, les ruego me disculpen y que tomemos con mucho cuidado a veces lo laxo de mi lenguaje. Es prácticamente la materia de biología de procariontes, es ahora bacteria y arquea, al menos administrativamente, es decir, al menos en términos de las tablas de equivalencias que por normatividad se tienen que agregar a estos nuevos planes de estudio y que los alumnos deben de tener esta facilidad para poder recuperar, o sea, alumnos de este plan que por alguna razón se retrasen y ya no puedan llevar biología de procariontes, pues esta va a ser su opción para que la logren recuperar. Entonces, en ese sentido, en este y en otros aspectos administrativos, por así decirlo, va a ser una materia que a diferencia de otras, pues no va a tener ese problema. Va a haber muchos otros retos, desde luego, respecto a lo que ustedes logren discutir y lo que los expositores nos lleguen a plantear en términos de los nuevos retos para ver este objeto de estudio,
pero lo que yo modestamente pues les voy a ir como comentando son estos aspectos que al menos yo voy detectando, sobre todo porque, bueno, mi misión, por así decirlo, va a tratar de ser el conciliar con no solamente las materias que estén dentro de esta área, que, bueno, la que sigue se llama Introducción a Eucaria y así sucesivamente, sino con los otros conjuntos de materias que estén en el mismo semestre y que, por ejemplo, adolezcan de algunos detalles que yo, en mi perspectiva y con lo que hemos discutido en esta comisión de plan de estudios, hemos detectado. Este plan de estudios, a final de cuentas, de alguna manera obedece pues a dos razones por las cuales se logró implementar. Una de ellas pues es parte de la normatividad que existe en toda la universidad, de que dada una determinada periodicidad se tienen que ir revisando y actualizando los planes de estudio, y que cabe señalar aquí particularmente en la facultad pues nos hemos tardado mucho. Y la otra, desde luego, pues es la parte disciplinaria que compete a nuestra carrera, que cada vez va en constante cambio, a tal grado que en muchas cosas pues percibimos que ya nos ha rebasado mucho. Entonces, en ese sentido, el proyecto de plan de estudios de esta carrera, que como les comentaba, voy a procurar no redundar en lo que de alguna manera ya se ha planteado en otros foros, y bueno, ahorita voy a poner una diapositiva un poco más nítida y más centrada a nuestra asignatura. La particularidad que va a tener es que, derivado de las inquietudes es tan amplia la biología, no solamente desde la perspectiva romántica y disciplinaria, sino también ya en los hechos y en el reto de formar profesionistas, que difícilmente un alumno que desee o que tenga ya claridad de circunscribir su campo de acción, ya sea a nivel de conocimientos o de habilidades, pues teniendo el escenario como lo tenemos actualmente, de tener como que un gran bote de 500 optativas que no tienen necesariamente cómo armarse, y con un cuerpo de materias obligatorias que conllevan a que pues prácticamente el alumno promedio tenga como el último año para llevar optativas, pues fue uno de los detonadores que conllevó, entre otras cosas, a concebir áreas de profundización. Estas áreas de profundización, que son tres, que es la de sistemática y diversidad organísmica, la de ecología y ciencias ambientales, y de la de biología molecular y celular, quizás me falle por ahí alguna precisión de nombre, son las materias que en el proyecto original habíamos concebido que empezaran a partir del quinto semestre, es decir, que la mitad de la carrera fuera una etapa básica, algo que algunos llamamos a veces inconscientemente el núcleo básico o el tronco común, y los 2 años posteriores pues fuese ya una parte disciplinaria y de habilidades con base en una de estas 3 áreas. Obviamente, ese cambio, que para muchos nos podrá sonar lógico, no deja de ser un cambio drástico en términos de una costumbre casi de 30 años, casi estábamos a 2 rayitas de cumplir 30 años de tener este actual plan de estudios, como lo cumplimos con el plan anterior, y así, o sea, en estos ciclos yo creo que debemos de tener ahí una maldición por ahí de los 30 años, pero esta parte que se escucharía fácil de plantear, un área de profundización de 2 años, una eficientización en un núcleo básico de otros 2, pues nos dimos cuenta que resultaba un cambio tan drástico que no nos quedó así, ¿sí? Hubo de alguna manera mucha discusión, mucha, por así decirlo, confrontación, mucho reclamo por algunos colegios o por algunos profesores, y lo que conllevó es que el núcleo básico pues realmente lo tenemos en 5 semestres, tirándole casi a 6, porque hay un par de materias que incluso se saltan hasta el 6º semestre. Entonces, lo comento a nivel de colegas, no vengo en plan de autoridad ni mucho menos, o sea, prefiero como compartir lo que de alguna manera sufrimos y batallamos, para compartirles también pues este proceso de conciliación que llevó, porque irremediablemente pues conllevó a muchas cosas que en la condición idónea pues no se van a poder cumplir como quisiéramos. Es decir,
Para nosotros era muy importante que un alumno a partir del quinto semestre ya pudiera enfocarse realmente a un área disciplinaria más circunscrita y bueno, y todo esta inversión que se va a hacer en el núcleo básico pues conllevó a un semestre adicional. Aquí respecto a la materia hay algo muy importante de considerar. No sé hasta qué punto pueda ser un tema, si no de discusión para este taller, yo creo que a futuro desde luego sí lo tiene que ser, porque el área de profundización de sistemática y diversidad organísmica, que empezaría a partir del sexto semestre, no sé, aquellos colegas que tengan planeado o que tengan también experiencia en la impartición de biología de protistas y algas, de biología de hongos, podrán haber apreciado que aparte de esas materias que están contempladas, bueno, su equivalente en el núcleo básico, existen muchas otras que son las únicas optativas de temario fijo en el área de sistemática y diversidad. Es decir, cada área de profundización tiene 4 asignaturas obligatorias, ¿sí? En el caso del área de la cual yo fui responsable, pues está sistemática filogenética, biogeografía, paleobiología y taxonomía práctica. Y las optativas van en torno a las disciplinas de la diversidad organímica. Incluso algunos se asombraron que pecáramos de vintage y regresáramos a esos nombres antiguos de viejecitos, de zoología 1, zoología 2, botánica 1, botánica 2, pero bueno, a final de cuentas esas añoranzas al pasado obligaban de alguna manera a estructurar que esas materias optativas era el ámbito disciplinario en el cual todavía en la actualidad y en este país, en este México megadiverso, como dicen los memes, pues todavía seguimos trabajando bajo esa perspectiva. El sentido que tenga la formación en sistemática, en biogeografía y en paleobiología, de alguna manera tiene que ir acompañada con una materia como micología 1, como botánica 2, como zoología 3, etc. ¿Sí? Y ese fue como que el sentido, entre otras cosas, para que las materias que quedaran en el núcleo básico, pues dieran la formación elemental, formativa, que debe de tener todo biólogo independientemente a lo que se dedique. Ya la particularidad, la profundización, la romántica extravagancia de todos y cada uno de las filas, divisiones, clases y demás, pues se verán en las 3 botánicas, en las 5 zoologías. Bueno, obviamente no se espera que el alumno lleve las 3 botánicas más las 5 zoologías, etcétera, sino aquellas que de alguna manera pues ya vaya perfilando hacia dónde va su formación. Estas materias, que les repito, 2 ficologías, 2 micologías, 1 protozoología, 5 zoologías y 3 botánicas, son las alrededor de 15 materias optativas de esta área de profundización, y en la cual, como podrán observar, no existe bacteriología 1, ni bacteriología 2, ni virología 3, ni arquea 1, ni arquea 2. ¿Sí? De alguna forma, esa sutileza, si ustedes quieren llamarla de connotación administrativa de un mapa curricular, de alguna manera refleja como que una realidad de problemática del abordaje de determinados objetos de estudio, que sin negar que es parte pues, de lo que todo biólogo debe de saber y entender como la diversidad biológica, es innegable la sutil y romántica, pues no quisiera llamarle barrera, pero pues, sí distancia, que va alrededor de los eucariontes respecto de lo que no son eucariontes. Y eso de alguna manera pues conlleva a un reto que no quiero que se interprete de que estamos discriminando o subestimando todo el potencial que generaría el universo de bacteria y arquea, pero definitivamente y en términos de lo que se manejaría contemporáneamente, pues el abordaje y la profundización de este objeto de estudio, pues no se maneja de manera semejante al trabajo de herbarios, de museos, de cuentapatas, que aunque suene muy burdo y muy silvestre, pues todavía muchos lo seguimos haciendo, pero en congruencia con la naturaleza y con la perspectiva del objeto de estudio. Entonces,
Ese es uno de los tantos, de alguna manera, retos que representaría el desarrollo posterior de la materia, pero que, bueno, no tendría por qué ser ahorita motivo de que nos quite el sueño para el abordaje, pues, de esta primera etapa del plan de estudios. Por aquí había yo hecho una, bueno, está un poco igual de, no sé si nos está fallando aquí, o yo tenga, sí, sí estaba mal enfocado. Ok, bueno, aquí hice un breve extracto, bueno, un copy-paste del mapa curricular. No está todo el núcleo básico, faltaría lo de quinto semestre. Bueno, ustedes pueden apreciar y están con distintos colores de estas grandes áreas, en particular, bueno, bacteria y arquea bajo esta concepción, pues estaría en esta área de diversidad organísmica junto con introducción a Eucaria, holomicota y organismos afines, embriofita y animalia. Como podrán apreciar, de alguna forma, son el conjunto de materias que prácticamente no sufrió un cambio trascendental a diferencia de las otras materias que estaban en el anterior plan de estudios y que pues conllevaron a reestructuraciones, a fusiones o incluso a desaparecer, como es el caso de química orgánica y de química, que literalmente como materias desaparecen y solamente en algunos casos se recuperaron aquellos núcleos temáticos, aquellos núcleos conceptuales más trascendentales y se ubicaron algunos envases moleculares de la vida y los más metodológicos, por así decirlo, en métodos básicos de biología. Pero bueno, las asignaturas que competen a la diversidad organísmica están ahí plasmadas, como verán, repito, no difieren de la biología de procariontes, de la biología de hongos, etcétera. Quizás la biología de plantas, que era 1 y 2, pues está ahora relativamente compactada en embriofita. Animalia pues sigue igual de compactada que hace 30 años, eso no es mucha novedad, pero aquí quizás lo relevante, así muy brevemente, es que tanto para la materia de embriofita como para Animalia se rescató, por así decirlo, el curso de fisiología vegetal y de fisiología animal y quedan como materias obligatorias en el quinto semestre. Estas materias, bueno, particularmente en el primer semestre, y que es de hecho pues, los cursos que van paralelos en estas fechas, pues es bases moleculares de la vida, bases de biología evolutiva, bacteria y arquea, fundamentos de ecología, género y ética y la materia de métodos básicos de biología. De alguna manera, el arreglo idóneo no existe, siempre es un acto de la máxima optimización y en el cual pues siempre va a haber unos peros y unos contras que pues ustedes seguramente me podrán dar cátedra de la no pertinencia de poner bacteria y arquea, pero bueno, cuando empiecen a hablar de eso yo voy a salir huyendo y corriendo, obviamente. Pero a reserva de eso, el acomodo que se hizo de manera longitudinal de las materias y que conlleva obviamente al resultado de las 6 o 5 materias por semestre, se procuró que el alumno pudiera probar de las distintas áreas y que hubiera de alguna manera ese equilibrio, ¿no? No tener situaciones como las que se llegó a presentar en el plan de estudios anterior, que aunque suene muy naturalista y emocionante llevar hongos, plantas y animales al mismo tiempo, pues no dejaba de ocasionar un severo problema porque a pesar de que son materias que aparentemente no tienen un alto índice de reprobación, pero no dejan de tener un reto pues, en la práctica por estarse aprendiendo, memorizando, sistematizando, para que no se escuche tan feo, tanta nomenclatura y tantos taxones y tantos nombres, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, se procuró eso. Entonces, el mantener estas líneas, valga la expresión, verticales a lo largo de estos 4 semestres al menos, pues obligó que de alguna manera desde el primer semestre el alumno tuviera la primera aproximación con esta diversidad biológica, como de alguna manera se hace en el primer semestre. Desde luego, y no por
estar de incendiario y antes de que me empiecen a echar tomatazos. Desde luego, en la comisión estuvimos muy conscientes de este desafortunado arreglo en términos de que si nosotros, por ejemplo, toda esta línea la hubiéramos subido o empujado un escalón adelante, eso hubiera permitido que para llevar bacteria y arquea, que estaría aquí, antes se debió haber llevado más bases moleculares de la vida, así como antes de llevar introducción a eucaria, antes se hubiera llevado bases celulares de la vida, y desde luego este fascinante objeto de estudio que es extasiantemente perverso, entre otras cosas por la parte genética, pues lo más lógico es que se hubiera llevado después de llevar bases genéticas de la vida. Y así como eso, hay otros 30 arreglos idóneos en los cuales se hubiera hecho esto y no se logró. De alguna forma, ese también problema lo tenemos con las matemáticas y con las ecologías, y créanme que este fue lo menos terrorífico que se pudiera haber llevado. Yo considero, aquí el otro ruido que quiero mencionar, porque un factor común que conlleva todo esto, y particularmente el agravante para muchos colegas de haber ya omitido la materia de química y química orgánica, es pues este debate eterno, ¿no? Los que consideran o los que consideramos que pues la parte trascendental de las químicas ya la debieron haber llevado en bachillerato, y aquí en las materias donde se llega a ocupar un concepto, pues se retoma brevemente, ¿no? Lo mismo pasa con las matemáticas y con muchas otras disciplinas análogas. Y el otro es que, dada la heterogeneidad con la que ingresan nuestros alumnos, no necesariamente todos vienen con una formación adecuada en química, matemáticas, etc. Esto, si lo juntamos pues, con todos los déficits que puedan tener en un primer semestre, conllevó en más de una ocasión a plantear la idea de que los alumnos pudieran llevar cursos propedéuticos en determinados tópicos en los cuales pues, los profesores de primer semestre pues, están detectando ciertas cosas. Ahí sí me falta mucho conocimiento, no sé hasta dónde para la facultad ha representado siempre un problema por no haberlos impulsado, pero yo creo que me atrevería incluso a aprender ahorita la mecha e incluso proponer como que un mecanismo, no precisamente para subsanar, pero pues aprovechando todas estas enseñanzas o toda esta experiencia que nos dejó la educación a distancia, todo lo que transitamos por la pandemia, yo creo que bien se pudiera armar como una guía o como una serie de actividades para los alumnos que ya van a estar aceptados en el primer semestre y que en la semana previa de alguna manera ellos, de manera autogestiva, puedan de alguna manera cubrir de manera estratégica con los apoyos audiovisuales, bibliográficos y demás, los 2 o 3 únicos núcleos conceptuales trascendentales que requerirían, por ejemplo, para llevar exitosamente bases moleculares, los 2 o 3 para llevar bacteria y arquea, que a lo mejor es que tengan claro el concepto de replicación, no sé, o sea, aquellas cosas que de alguna manera creamos trascendentales. Pero yo creo que lo más interesante aún sería, y eso sería mi papel, y ahí sí admitiría los eventuales jitomatazos, no ahorita, pero sí a partir del viernes que acabe el curso, de cómo tratar de incidir en establecer los canales de comunicación que podamos tener, por ejemplo, para optimizar, sobre todo este puente que no se ve, o sea, la parte de bases moleculares de la vida y de arquea. Son 2 materias que evidentemente van a tener varios problemas y retos y en los cuales a lo mejor se pueden optimizar cosas. Esta eventual optimización debería de ir posiblemente, en mi apreciación como profesor universal, por así decirlo, en 2 direcciones. En aquellas cosas que los alumnos deseablemente tendrían que estar conscientes con el mínimo en lo que tienen que llegar, y la otra, de alguna forma, cómo estar atentos al desarrollo de esta parte. No sé, evidentemente va a ser muy difícil
pedirle a los profesores de bases moleculares de la vida que empiecen con el tema de replicación y traducción, que sería, no sé, el último seguramente, intuyo, porque sería como el primero que ocuparíamos aquí, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor ellos también nos pedirían como que nosotros empecemos antes con la parte, no sé, de reproducción o cosas por el estilo para que les optimice la enseñanza acá. Pero partiendo desde luego que esas deseables optimizaciones de tener el antecedente en la otra materia, yo creo que también parte a nivel de autocrítica que nos falta en la facultad es como que esta discusión colegiada en términos no solamente de lo que ocurre en mi materia, sino de lo que puede ocurrir en un par o incluso deseablemente a lo largo de todo el semestre, para que podamos encontrar pues una mayor eficiencia y no irnos, por ejemplo, como lo hago yo a veces sarcásticamente, de irme al extremo de decir, bueno, pues yo no me voy a preocupar tanto que en la otra materia vean el tema que me anteceden, porque si incluso en la misma que doy, a los 5 minutos se les olvida, ¿no? O eso de que, digo, perdón, estoy ya aflorando el cobre, ¿no? O decir, bueno, eso de que lleven antes el antecedente el semestre pasado, pues el semestre pasado inmediato también a veces puede volver una distancia eterna de que pues en una de esas pues ahora hasta prefería que al mismo tiempo se estén llevando las cosas, pero obviamente el llevar muchas de esas cosas pues se necesitaría como eficientizar pues varios aspectos de comunicación, y digo, y no solamente con bases moleculares de la vida, incluso pues con otras, ¿no? Digo, evidentemente muchas de las cosas que a lo mejor se plantearán en la parte de bacteria y arquea, deseablemente tendrían que tener como que un antecedente mínimo de lo que se dé en bases de biología evolutiva, que también fue un gran logro, en cierto sentido, ubicarla, bueno, no un gran logro de que batalláramos en convencer, sino de alguna manera de plantear que al menos la enseñanza a nivel del núcleo básico, tanto de la evolución como de la ecología, no tendría que verse solamente como un punto de llegada. Aquí omití, perdón, para hacer esto más grande, no puse que en quinto y en sexto semestre se lleva la ecología y la evolución como las llevamos actualmente, de manera obligatoria, y que no solamente fueran el punto de llegada, sino también el punto de partida, que el alumno también sienta que de alguna manera los procesos que se van a ir analizando a través de la diversidad organísmica o incluso aquellos procesos que se vayan sistematizando para configurar patrones en la parte de biología comparada, pues son procesos evolutivos a final de cuentas, y que de alguna manera debería tener el alumno el contexto mínimo en el cual se manejaría la biología evolutiva. Y esto lo traigo a colación porque yo creo que uno de los retos que también tenemos nosotros como profesores es estarles picando constantemente las costillas a los alumnos en términos de vincular lo poco o mucho que se esté viendo en otras asignaturas. Y eso obviamente sobre todo el énfasis para el compromiso de lo que se lleve transversalmente. Verticalmente, obviamente aquí es como otro tipo de planteamiento que yo creo que vale mucho la pena como que regresar, si es que cabe la mención, a lo que ustedes hayan logrado discutir, si es que de alguna manera tuvieron una actividad colegiada cuando esto era biología de procariontes, en términos del reto que representa esta introducción a la diversidad organísmica. Este curso en particular, más allá del contenido propiamente de lo que sería el universo de bacteria y de arquea, se pretende que también sea la introducción, por así decirlo, la bienvenida a la diversidad organísmica. Desde luego, pues obviamente un aspecto muy retador sería que esta presentación de esta diversidad organísmica pues no necesariamente es con el objeto de estudio más común, más motivador, más grato o más fácil de entender, ¿no? Y que para lograr involucrarse en la biología de este objeto de estudio, pues prácticamente involucraría
todo una maquinaria de conocimiento y de aproximación, que perdonando otra vez mi sarcasmo, pues en el árbol ideal, si nosotros, por ejemplo, solitos hubiéramos ideado el plan de estudios, pues lo hubiéramos hecho quizás exactamente al revés, es decir, primero que vean las plantas y los animales que ya tienen, por lo menos ya saben que existen y que de alguna manera, en retrospectiva, pues se podría ir, digo, estoy diciendo salvajadas, lo bueno es que no va a quedar grabado, sí, va a quedar grabado, ni modo, en Red Nacional y todo lo que sea, pero bueno, como soy el invitado del invitado, me puedo dar ese y otros lujos, ¿no? Pero desde luego, sí, esta presentación de la diversidad organísmica, yo lo que consideraría es que no quedara como de alguna manera limitado a esta materia. Y en un principio, bajo mi humilde opinión, yo creo que pues eso a lo mejor pudiera haber tenido o tiene más sentido plantearlo en la de introducción a Eucaria, por ejemplo. Es decir, de alguna manera la problemática que involucra la biología organísmica, que como tal no es una disciplina tan consolidada o sobre la cual se haya escrito como la biología comparada propiamente dicho, pues conllevaría como que una serie de reflexiones y conceptos como individuo, organismo, generaciones, población, especie, o sea, todo alrededor de estos alcances de cómo nos vamos aproximando a esta diversidad, independientemente de qué taxón o clado sea, y que pues el alumno pues deseablemente pues vaya como aproximándose a ello, pero si de alguna manera no tiene ni la primera aproximación de la diversidad ni el resto de lo que le falta, pues seguramente va a ser también como tomar esta experiencia, como lo dije en otra escala quizás para ecología y evolución, de irlo replanteando y que esa más bien sea la petición o la recomendación que ustedes nos hagan a los profesores que vayamos a dar Eucaria, Holomicota, Animalia y Embriofita, que esa tendría que ser también nuestro continuo punto de partida y no restringirlo solamente al curso de Eucaria, ¿no? Algo también importante y que también representa el gran reto es, además de mencionar esto de la etapa básica y de mencionarles este arreglo en las áreas de profundización, es el apostarle o el optimizar a entre 3 y 4 materias en las cuales de alguna manera sí esté enfocado, sí haya una congruencia entre los objetivos de aprendizaje y obviamente con una infraestructura y una dinámica en la cual sí haya un desarrollo más explícito de las habilidades. Particularmente hablo de la materia de métodos básicos de biología, de la materia de métodos de biología molecular y celular, de una que se lleva en quinto semestre que es trabajo de campo, quizás otra que, bueno, esa estaría todavía como en discusión, que es la de biología computacional, pero bueno, estas materias raras de alguna manera surgieron como el resto del plan de estudios, o sea, estos 13 años que más o menos tardó en tiempo ponernos medianamente de acuerdo, pasó, de la defensa de los tabiques, es decir, de la defensa de la materia zoología 8 y molecular 7 y así sucesivamente. Afortunadamente hubo un umbral de decir, si seguimos así nunca vamos a llegar a ninguna parte, entonces quitamos la orilla de los tabiques, echamos a la demoledora a dichos rocas y extrajimos los contenidos que independientemente que estuvieran acomodados en bolsitas o cajitas, tendrían que ser trascendentales para la formación del biólogo. De esos contenidos fue el resultado de hacer estos arreglos, pero una de las cosas que surgieron afortunadamente a relucir es que muchos de esos contenidos estaban más enfocados al tratamiento del conocimiento per se, o sea, lo que todo biólogo debe de conocer en su cabecita enciclopédica, por así decirlo, y la otra es el desarrollo de las habilidades. Siendo también autocríticos, yo creo que
la poca incidencia que hay en el desarrollo de habilidades es un reflejo de lo arcaicos que estamos en la facultad, particularmente de cómo concebimos el ejercicio profesional del biólogo. Esa copia va mucho en alusión a la copia fiel de lo que yo hice y de lo que me enseñó mi profesor y de lo que le enseñó su profesor, y realmente no ha habido tantas oportunidades de vincular con fuera, que creo que esas son de las fortalezas que tendría esta materia, que afortunadamente, o sea, uno lo vería, perdón, ya sé que estoy diciendo cosas muy incorrectas, pero bueno, ahí tú lo corriges, lo editas, por favor. Ok, lo bueno. Hay cosas por las que nos podríamos lamentar y decir, pues sí, no hay 70 profesores de carrera que fortalezcan esta materia, ni hay 50 que fortalezcan esta otra, pero yo creo en otro sentido lo que tendríamos que verlo es como una bendición prácticamente, o sea, el que no haya tanta influencia interna de la facultad creo que puede ser una gran ganancia en términos de lo que podemos potencializar y ver por fuera, ¿sí? Y creo que esta materia o este gremio de profesores lo pueden aportar. Y regreso a esta falta de habilidades, la cual de alguna manera para esta versión de plan de estudios, el cual, perdón, voy a hacer un breve paréntesis, la condición para que a nivel de consejo técnico se aprobara es que se cumpliera toda esta normatividad de la revisión y actualización de los planes de estudio, que va en una periodicidad de entre 5 y 6 años. O sea, dentro de 5 y 6 años se tiene que revisar esto, ¿sí? A lo mejor no necesita el cambio global y nada más es como el reajuste de 2 o 3 materias o de contenidos, pero no lo sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que se tiene que tener como de manera más continua y presente todas estas actividades de revisión. Y bueno, de aquí a que ocurran esos 5 años, pues la modalidad que de alguna manera, o el distintivo, uno de los pequeños distintivos que tendrá este plan de estudios, es que en estas 3 materias, que es métodos básicos de biología, métodos de biología molecular y celular y trabajo de campo, se concentren y se potencialicen el desarrollo de las habilidades en laboratorio. Con esto no se quiere decir que los laboratorios que eventualmente sigan a nivel de infraestructura atendiendo al plan de estudios puedan funcionar como tales, si es que operan en algunas materias, como por ejemplo esta, como en introducción a eucaria, en holomicota, etcétera, particularmente en las diversidades, y ya sé que a lo mejor me pueden reclamar en esta, pero bueno, yo no lo dispuse así. En general, en estas materias, las sesiones de laboratorio es para desarrollar el complemento observacional de lo que se está viendo en la teoría, no para hacer una réplica, un experimento o una actividad que además conlleve al desarrollo de determinadas habilidades. Ese es un distintivo el cual de alguna manera ya no está contemplado en muchas de las materias como lo teníamos en el actual plan de estudios. Aunado en paralelo a esto y por un reclamo continuo dentro y fuera de la comunidad de biología de estar atentando con la salud mental y con otros principios universales, de dar 3 horas de clases, que pues para uno es fácil, uno agarra el micrófono y pues uno se puede hasta echar 4 o 5 horas jugándole al Mesías, pero no, o sea, cada vez es más contundente que no hay poder humano que tenga de un alumno promedio de estar manteniendo la atención tanto tiempo, ¿sí? Entonces, las materias prácticamente, excepto la de métodos básicos de biología y seguramente en un futuro la de bases moleculares y celulares, son de 2 horas en 3 sesiones a la semana, ¿sí? Y es ahí donde también el otro tipo de puente, por así decirlo, para, bueno,
tener contemplado o ver en qué, para ir dándole seguimiento más bien desde luego es esta de métodos básicos de biología. En esta materia es donde se pretende que el alumno desarrolle las habilidades más trascendentales que de alguna manera se recuperan, no es que se hayan colectado el 100% de las que se veían en procariontes, el 100% de las de química orgánica y el 100% de las de química, sino aquellas que podemos considerar como más básicas y que puedan replicar las veces que sea necesario, y obviamente no solamente con el tenor o la guía de que pues sea el manual de las 78 prácticas de laboratorio, sino que vayan de alguna manera conducidas a partir del planteamiento de una pregunta de investigación. De alguna manera esa materia recupera para aquellos colegas que veo aquí 1 o 2 o 3 por ahí que cursaron el plan de estudios 67 y para lo cual existía la materia de Biología General 1, que de alguna manera tenía esa filosofía, ese planteamiento de desarrollar cosas y que a la par de adquirir estas habilidades manuales, por así decirlo, fueran guiadas no por cumplir 78 prácticas, sino a través del planteamiento de una pregunta de investigación. Eso es lo que de alguna manera se espera que se haga en métodos básicos de biología y que de alguna forma, en cierto sentido, pueda optimizarles los tiempos a las otras materias, como lo hacía biología de procariontes, por ejemplo, que como parte de su actividad en el desarrollo del curso, pues era quizás promover pues, los cultivos o el manejo de autoclaves, qué sé yo, o sea, el desarrollo de ciertas habilidades que iban como muy de la mano y muy acompañadas al tratamiento de esta materia, y ante lo cual, ante este nuevo plan y ante este planteamiento, pues ya no están como tal contempladas, que es lo que seguramente ya ustedes como expertos pues van a ir comentando. De aquí, más bien mi breve mención es que lo que se hizo, que no les puedo garantizar que haya estado 100% bien hecho, porque entre otras cosas, pues todavía no tenemos la valoración objetiva de una revisión, ya el tiempo ya nos mandará a la hoguera, pero en el aquí y ahora, así es como está planteada esta propuesta. Y ante este reto de ahora tener, bueno, perdón que lo diga, de tener 3 y no 2 sesiones, porque pues realmente las 2 sesiones de 3 horas, excepto la de laboratorio, que ahí incluso hasta se pueden haber tardado 4 horas si no se dan cuenta, pero esa sesión teórica de 3 horas que sí, pues para cualquier materia es mortal, pues ahora lo que van a tener oportunidades de tener estas 3 sesiones de 2 horas, pues para potencializar muchas cosas. Sobre todo, el deseo o el anhelo es no estarse preocupando por estar barriendo, y si por alguna razón el contenido que está plasmado en el curso pues agota las 60 horas y ustedes lo hicieron en 50 a lo largo del semestre, pues obviamente no es para estarles aumentando, buscando otros contenidos para aforar y que se vayan con toda la macroenciclopedia en la cabeza, sino para de alguna manera también fomentar que el aprendizaje de estos temas pues sea más encaminado a que el alumno sea más autogestivo, a que trate de razonar más las cosas, aunque no necesariamente lo haga o lo barra para las millones de especies que puedan tener, o los órdenes o las familias, que bueno, que lo digo así burdamente porque eso es en lo que generalmente tendemos a caer en los cursos que involucran eucariontes. Obviamente para el caso de procariontes resulta una oportunidad muy extasiante, que incluso hasta con ganas a veces de robarles algunas ideas o algunas cosas de cómo hacer la proposición de, en lugar de estar barriendo los 78 fila, pues quizás agarrar como de algunos modelos estratégicos de algunos de ellos, y que ese modelo estratégico, que sea la especie o el género icónico de bacteria o de arquea, pueda servir inclusive para replantear como que algunos conceptos biológicos que son los que deseablemente esperaríamos a nivel global en la parte de la diversidad organísmica.
Yo sé que aquí podemos entrar en una serie de debates o de implicaciones desde la misma conceptualización que va alrededor de la especie, pero bueno, a los cachos que lleguen a conformar ese ideal de especies, entiéndase linajes, con vínculos o no, de estar hablando de la reproducción o de los rastreos que se puedan hacer a nivel molecular, pues creo que puede ser una experiencia muy interesante y motivadora para los alumnos. Respecto de este mapa curricular de los 4 semestres, también les quiero comentar a nivel pues, extraoficial que un conjunto de profesores liderados por Juan José Morrone, que seguramente algunos de ustedes ubica, estamos tratando de idear el desarrollo de un proyecto editorial sobre textos breves de biología, donde para cada una de estas materias puede haber como que una primera introducción muy breve y concisa de lo que se pretende, obviamente no solamente dirigido a los alumnos, sino también a los profesores. Y desde luego, pues esto no se contrapone con los esfuerzos tanto institucionales o individuales que puedan hacer los profesores, pues para poder incrementar toda esta parte, ¿no? Pues yo creo que esencialmente eso sería básicamente esto. No sé si, aprovechando que creo que no abusé como acostumbro del micrófono, pues pudiera haber oportunidad en este contexto global de lo que sería el plan de estudios, si pudiera haber alguna pregunta, comentario o inquietud. Sí. No, honestamente no. Yo creo que lo que sí es un hecho y ha sido una inquietud muy recurrente es que desde luego la evaluación y el seguimiento tendría que ser una actividad permanente y no solamente para la revisión de los planes de estudios, sino para las materias. Yo esperaría que sí. ¿Ustedes tienen departamental? ¿No? Bueno, pues pudiese ser. Yo creo que me atrevería incluso a decir, digo, yo particularmente las materias que he impartido, solamente una de ellas, que fue la de bioestadística, tuvo una etapa departamentales y luego ya no hubo. Creo que uno de los problemas que hubo es que se llegó como al extremo de verlo como muy administrativamente el requisito o esta actividad punitiva y no tanto como la oportunidad académica de poder implementar eso como, pues como el evento, como el resultado académico que se tiene, ¿no? Pero en el aquí ahora, de lo que yo sé, no se tiene ahorita contemplado. Ahora, aprovechando la mención, lo que sí creo, y bueno, va a sonar como, ay, estos mexicanos, pero bueno, al ser la primera generación y al ser el arranque, seguramente va a haber muchas cosas que de momento no se van a poder implementar. Es decir, a lo mejor el departamental u otro tipo de actividades, pues van a ser cosas que a lo mejor en el mejor de los casos se pudieran ya implementar el siguiente año, ¿no? Porque sí, honestamente, no es nada novedoso que aquí en la facultad pues estamos muy limitados, o sea, es una limitación muy rara, ¿no? O sea, no es una cuestión monetaria ni de infraestructura, sino de la poca o mucha infraestructura que tenemos, tanto de espacios como de cómputo y demás, pues está como subutilizada o, bueno, no funcionamos tan como deberíamos de hacerlo, ¿no? Y eso y otras cosas seguramente van a ir de forma muy gradual. Yo dudo, perdón, y si no, pues ya otra caja de jitomates para que me echen. Yo dudo que en esta primera ocasión se pueda dar una evaluación de exámenes departamentales. Lo dudo, pero bueno, sería cuestión de. Pero me llevo la pregunta, sí, para la SIMPE.
alguna otra. Bueno, cabe señalar que vamos a aprovechar la infraestructura, que bueno, gran parte de la información está. Miren, bueno, nada más aprovechando los ejercicios. Cada área de profundización, porque bueno, eso es también yo creo importante, porque a final de cuentas yo creo que los principales promotores y orientadores deberíamos de hacer nosotros mismos hacia nuestros alumnos, ¿no? Cada área, por ejemplo, y casi me atrevería a decir que este conjunto de profesores, pues algo está más involucrado a esta área de profundización que a la de cuentapatas, por así decirlo, ¿no? Que es la de sistemática. Entonces, esta área de profundización lleva 4 materias obligatorias, que no sé por qué no aparecen ahí de momento, pero si mal no recuerdo es bioquímica, es biología molecular, genética molecular y debe de haber una de métodos avanzados, ¿no? De biología molecular, algo por el estilo. Y estas son las materias optativas. Estas materias optativas, bueno, cabe señalar que para contener o para tratar de organizar el desbarajuste que ya tenemos desde ahorita, que es un número infernal, que varias instancias ya nos han tratado de meter control de que no es posible, o sea, ni en Harvard, en ninguna universidad del mundo existe en todo este folclore de estar saque optativas, pero de alguna manera estas estén de alguna manera medianamente organizadas, pero lo más importante, para aquellas, sobre todo en estos tópicos que continuamente se están actualizando o van cambiando, es en los temas selectos donde puede tener cabida, sobre todo me atrevería a decir, aquellas áreas en las cuales deseablemente un alumno interesado, ya sea bajo la perspectiva filogenómica o bajo la perspectiva de la bacteriología aplicada o lo que sea, tendría que estar confinada en estos temas selectos, con la ventaja de que serían como propuestas más dinámicas y no que se queden ahí a perpetuidad, como en lo que sí hemos caído con otro tipo de materias. Estas son las del área de biología molecular, que yo no estuve obviamente involucrado. Les quería, enseñar la. Ay, ¿quién sabe qué estoy haciendo aquí? Estoy tratando de buscar las optativas. Ok. Miren, por ejemplo, en esta área donde está, no quisiera decir artificialmente la de bacteria y arquea, ¿sí? O sea, que son de las cosas que yo creo que en un futuro pues, obviamente tienen que transformarse o cambiarse. Esta visión o esta aproximación de estar viendo de una manera clásica u ortodoxa la biología, bueno, conlleva pues a estas consecuencias, ¿no? Lo cual a lo mejor, bueno, y al menos creo que es congruente con lo que manejamos con los eucariontes. O sea, los eucariontes, incluyendo incluso la fascinante macromega hiperdiversidad que hay en los grupos, si no basales, pero que no entran dentro de embriofita, animalia, etcétera, de alguna manera siguen trabajándose acorde a esta lógica comparada, ¿sí? Las disciplinas que de alguna manera estos son los temas selectos, pero perdón, vienen acompañados de 4 materias obligatorias, que es sistemática filogenética, taxonomía práctica, paleobiología, sistemática filogenética, taxonomía práctica, paleobiología, me falta otra, y biogeografía. Bueno, estas materias que de alguna manera fortalecen el tratamiento de los patrones a partir de los procesos evolutivos, van acompañados pues, de estas materias que son las que trabajan disciplinariamente y donde sí el alumno puede profundizar en ver en la vida y obra de las briales, de las tacaquiales y de todos los órdenes de briofitas que quiera ver en su curso de Botánica 1 y así sucesivamente para las otras, ¿sí? Pero bueno, esto es acorde a un área donde si bien está ahorita afín a estas materias del núcleo básico donde está bacteria y arquea, pues no necesariamente corresponden
a los núcleos, a las oportunidades de profundización que pudiera haber en esta materia, que seguramente van a estar mucho más orientadas o más confinadas al área de biología molecular y celular, ¿no? Pero bueno, pero ya es otro tipo de discusión. Y ya nada más para finalizar, estaba buscando, por si no tenían miren, esa es la dirección electrónica donde están albergados pues, los documentos del nuevo plan, o sea, los 2 tomos, tanto la presentación, la justificación, toda esta estructura, como los contenidos de las materias. Esa es la dirección que se ha presentado y como les comentaba, pues esta es la que comúnmente, esta presentación es la que ha utilizado las autoridades de la unidad de enseñanza para hacer las respectivas presentaciones. Yo a través de Luis, pues les haré llegar mi correo electrónico, que bueno, no es difícil, es gerardorribas@cienciasunam. Ahí estoy a sus órdenes para pues, tratar de escuchar sus penas y de que escuchen las mías, pero bueno, sí, y para ver cómo de alguna manera mi papel, insisto, sería como cómo poder desarrollar estos puentes o estos vínculos que necesitaríamos por fuera de la materia, que yo insisto que se pueden aprovechar muy en positivo. Repito, todas las materias vamos a tener unos contras tremendos, pero pues yo creo que pues hay que sacarle mucho potencial a las ventajas que puedan tener. De alguna manera, una cosa relativamente envidiable es que ustedes reciben a los alumnos no tan maleados. Sí, ya de segundo en adelante ya les empieza a aflorar el cobre y ya, pero bueno, como todo en la vida. Bueno, ¿alguna inquietud? Sí. Sí, Gerardo, dijiste una palabra ahí que me llamó la atención, infraestructura. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿qué infraestructura hay alrededor, particularmente en esta asignatura o en la de métodos básicos, ¿no? Ajá. Bueno, hasta la fecha, por lo que he visto, no hay asignación todavía de un espacio físico donde se va a impartir el curso. Y pensando más o menos en las actividades que se puedan planear como prácticas, va a estar disponible el laboratorio que tenemos Sí. de manera tradicional como biología de procariontes, y adicionalmente, bueno, no sé si nada más va a ser ese espacio, va a haber algún otro alternativo, pensando, por ejemplo, en el caso de que decías, pues había alternativas, ¿no? Por ejemplo, estaba los laboratorios complementarios, que cualquier podía tener acceso a ellos, estaba el invernadero, ¿no? Donde los chicos podían hacer, complementar sus prácticas, ¿no? Entonces, aparte de ese espacio, de manera tradicional, hay otros que podemos acceder. Sí. A ver, particularmente para la materia de bacteria y arquea, se tiene contemplado que de los 3 días, 2 días sean en salón y 1 día sea en el laboratorio antiguo de biología de procariontes, es decir que ese laboratorio pues se va a seguir usando para esta nueva materia. La de métodos básicos de biología, se están readecuando el laboratorio de química 1 y química 2, o sea, son 2 laboratorios de química que estructuralmente hablando, no tienen toda la infraestructura que requiere esta nueva materia, pero es lo que pero la más grotesca o inmediata, como las campanas y la primera parte de instrumental que se llegan a ocupar, pues ya está en esos lugares y lo único que se va a hacer es pues dotar, ¿qué es lo que están haciendo? Dotarlos de microscopios y de otros aparatos, y ahí se van a hacer. Ahora, esta parte última que decías, pues sí, es lo que de alguna manera muchos estamos pidiendo nuestra limosna. No sé qué tan pertinente sea que lo hable ahorita, pero bueno, pues ya que estamos en confianza. No, miren, la idea es que desde luego con este plan de estudios se plantea, y no tiene por qué ser un tema prohibido, o sea, que toda el área de docencia
a nivel de infraestructura de la facultad tiene que ser reestructurada. Es decir, hay varios espacios que tienen ahorita la denominación de talleres, pero que curiosamente tienen una conformación, una configuración tan heterogénea que se pretende de alguna manera, ya se ha empezado a hacer un diagnóstico para ver cuáles de ellos pueden seguir funcionando como talleres, pero bueno, talleres en el sentido conceptual de dar como un apoyo. Yo lo pensaría como, sí, como bien menciona Francisco, en nuestros tiempos existían laboratorios complementarios en los cuales un alumno podía hacer su trabajo semestral y que de manera idónea podía contar como con la guía o con la asesoría en el manejo de algún profesor encargado. Pero eso como tal ahorita no existe, o lo que se parecería serían los talleres, pero como los talleres en el aquí y ahora cumplen también la función de atender una materia curricular que se llama taller, y es ahí donde no empiezan como a funcionar las cosas como uno desearía. La idea es que al no existir la materia propiamente de taller, o sea, el equivalente a los 4 talleres sería práctica 1 y práctica 2, de séptimo y octavo semestre, si mal no recuerdo, pero tiene otra como concepción de funcionamiento. Entonces esperaría que, pues que varios de esos espacios puedan ser readecuados, más que y yo diría más que de infraestructura a nivel de funciones, porque curiosamente muchos tienen pues una infraestructura muy decente para que los alumnos puedan desarrollar ahí sus proyectos. Esa es la idea y eso es lo que se está trabajando. No me atrevería a decir si lo vamos a tener listo ya para el primer semestre, pero yo creo que sería de la buena idea, y por no decir presión, que podríamos hacer todo el profesorado, tanto el de asignatura como el de carrera, pues para poder sacarle provecho a esos espacios, ¿no? Pero en resumen, para esta materia va a seguir siendo el de procariontes. Es decir, que ese laboratorio en el aquí y ahora no tiene una proyección inmediata de usarse para otra cosa, sino para esta materia. Con todo lo que tiene adentro, obviamente. Sí. ¿Dónde se va a hacer la publicación oficial de los temarios? Y pues está ahí en el... ¿Sí? ¿No lo encuentra? ¿Pero ya tienen claras las materias? No, todavía no. Sí. Pues sería tomo 2, ¿no? ¿No hay un PDF? Bueno, a ver, yo espero que en 2 semanas, porque esa es una tarea que nos dejó ahorita la comisión. Ahorita la comisión estamos elaborando los resúmenes que van en la presentación con la clave que tiene que asignar la DGAE y con la liga ya más directa y explícita a los temarios. Y eso tiene que salir antes de vacaciones. Pero sí, en el aquí y ahora, bueno, si nos quisiéramos ver alarmistas y irnos todos ahorita de la mano a tirarnos a las vías del metro, no hay claves porque no ha pasado ya el último, no es filtro, ya están pasados los filtros, pero ya la oficialización, por así decirlo, pues yo espero que en 2 o 3 semanas se haga. Y ya con eso se asignan las claves por la DGAE y ya aparecería todo, la configuración incluso con horarios en la página oficial. Sí. Que ya es un hecho, pues. Pues yo esperaría. No, claro, sí. ¿Sí? Ok. Sí, es que en el tomo 1 viene la presentación, el preámbulo y toda esta parte histórica. Bueno, pues vayan a tomar su merecido descanso para lo que viene.
No, de qué, estimado, espero haber cumplido. Te programé bien de... No, sí, 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 yo... Ya sabes de qué IP cojeamos cada uno. Cada quien tiene un diferencial de micrófonos. Muchas gracias, creo que así ayuda mucho a aclarar cosas. Hola.